Buenos días. El título del video de hoy es mi opinión sobre el libro de Samuel, primera parte. Y digo primera parte porque el libro de Samuel está dividido en dos partes. Y bueno, este libro básicamente tiene tres segmentos en particular. El primer segmento es el segmento de Samuel, de quien yo hubiese esperado hubiese tenido más protagonismo, ya que, bueno, el libro está en su nombre, pero no es el caso. Eh, la segunda parte que se mezcla con la tercera parte de este libro es Saúl. Básicamente Saúl viene siendo el personaje principal de este libro. Y la tercera parte es David. Pero de nuevo, la parte de David se mezcla con la parte de Saúl, porque el libro termina justo con la muerte de Saúl. Y bueno, ¿qué ocurrió en ese libro? Bueno, pues en ese libro, primero que todo, pues hay una mujer que está casada. Ella tenía a su esposo tenía no tan solo a ella como esposa, sino que tenía a otra, yo no sé si era otra esposa u otras esposas. El punto es que ella no era la única esposa, porque, ¿verdad? De nuevo, los antiguos israelitas hacían lo mismo que le criticamos a la gente de la religión de la paz. ¿Verdad? Esta cuestión de tener múltiples esposas, esta cuestión que por cierto también se le critica ay Dios mío, a esto que su iglesia está en Utah, los mormones, ¿verdad? Que también tienen múltiples esposas. Pero bueno, el asunto es que esta mujer que era parte de un matrimonio múltiple, que por cierto no es que yo apoye eso, pero el asunto es que ella estaba triste porque ella quería ser madre, justo como este que le habla quiere ser padre. Y parece que ella no podía tener hijos. Y la otra esposa del esposo de ella, pues había tenido unos cuantos y básicamente eh, se las echaba. Era como que fanfarroneaba con el hecho de que mira, yo tengo más hijos que tú, pero sin embargo el esposo a quien quería más era a la esposa que no había tenido hijos. Y bueno, la mujer que no había podido tener hijos le pide a Dios que por favor le dé hijos. Y ella fue bendecida, quedó embarazada de Samuel. Eh, con una promesa que ella le hizo a Samuel, pero a Dios, que de igual manera que con el caso ay Dios mío, de Sansón, pues no se le cortaría el pelo nunca a Samuel. El punto es que tuvo a Samuel y Samuel, pues desde muy niño empezó a mostrar una cuestión de que él podía comunicarse con Dios, pero él no sabía porque él era un niño. Él no sabía, él escuchaba voces. Las voces dicen. Esto es para quien sepa de quién es el luchador Ricky Bandera en Puerto Rico. Él decía eso. Las voces dicen. Pues él escuchaba voces y él no sabía de dónde venían esas voces. Eh, en un momento él trataba de dormir y Dios se comunicaba con él, lo levantaba y entonces él creía que era otro, que creo que se llamaba Eli o algo así, no me acuerdo ahora mismo el nombre, un individuo ahí. Y le dice, mira, tú me llamaste, le decía a Samuel. Y entonces el otro individuo le decía, no, no fui yo. Y entonces eso se repitió varias veces en esa misma noche.
Y el individuo eventualmente dijo, espérate, yo creo que es que esto es Dios queriéndose comunicar con Samuel. Y entonces le dice, en una de esas ocasiones, le dice a Samuel, mira, la próxima vez que tú escuches esto, dile que tu siervo está escuchándote, qué sé yo. Y entonces, bueno, para que el niño supiera que, bueno, que quien le estaba hablando era en definitivamente Dios. Y bueno, pues eventualmente, pues como pasó de nuevo, pues el niño volvió a escuchar la voz de Dios y entonces pues ya el niño supo que era Dios. Y el punto es que Samuel pues tenía fue bendecido con el privilegio de ser uno de estos individuos que, al igual que Moisés anteriormente y otros anteriormente también, a Samuel pues podían comunicarse directamente con Dios. Y el asunto es que eventualmente, ya llegando a la adultez, Samuel, pues los antiguos israelitas se pasaban diciéndole, mira, que nosotros queremos tener un rey, porque todavía esto eran en los tiempos de los jueces, donde ellos no tenían un rey, eran jueces, así se les llamaba. Y, y Samuel pues se comunicó con Dios y Dios dijo, ok, bueno, pues está bien. Ya que ustedes quieren tener un rey, pues tengan un rey. Y entonces ahí se escogió a Saúl. Saúl, quien se nos define como un individuo que él era el tipo más good looking que había, era una cosa brutal, mano. Todas las mujeres se quedaban pasmadas con ese individuo y para colmo él era bien alto al punto de que todo el mundo comparado a él le llegaba a lo máximo, le llegaban a los hombros. Era a los hombros el más que se le acercaba o más abajo de los hombros. Era un tipo bien alto, good looking y qué sé yo. Era un muchacho bueno. Y bueno, pues ese fue el que resultó ser el elegido como rey, ¿verdad? Entre una cosa y otra, ¿verdad? Pasaron ciertas cosas divinas, impactantes, ¿verdad? Como por ejemplo, en un momento salió el asunto de que, yo no sé si eran los filisteos, fue una de esas tribus que le robaron el arca a los israelitas, el arca del pacto, a los israelitas. Y entonces yo estaba que yo me reía porque era una cosa tan ridícula, Dios mío. Honestamente no es por ser blasfemo, pero es que me dio una risa que cada vez que yo lo escuchaba yo me reía. Porque bueno, el asunto es que a esta tribu, la tribu que fuera, que ahora mismo no recuerdo si eran los filisteos, cuando les robaron el arca, pues entonces Dios le puso dos plagas. Una de ellas tenía que ver con ratones. Yo no sé si ves que los ratones empezaron a fastidiar ahí, porque tener un montón de ratones, eso es una plaga. Se comen todo, contaminan, etcétera, etcétera. Bueno, una de ellas tenía que ver con ratones, pero la que me dio risa, que yo es que cada vez que decía cuál era la plaga, yo me reía, mano. Es que les dio hemorroides a todo el mundo. Sí, así mismo fue. Les dio hemorroides. Entonces, el asunto es que ellos supieron que estas plagas venían por ellos haberse robado el arca. Y entonces quisieron deshacerse del arca,
pero no tan solo el hecho de deshacerse de ella, sino digamos que dar como una especie de tributo para ellos demostrar que, mira, de verdad que estamos arrepentidos de haber hecho esto, no lo debimos haber hecho. Y entonces, en adición a enviar esas arcas en un carruaje o una carreta con unas vacas, donde ellos hablando con Dios, pero sin hablar directamente como lo podía hacer Samuel, digamos haciendo un pacto, para ellos saber si ya Dios los iba a dejar quietos. Pues si las vacas seguían por un camino, pues ellos sabían que sí, que ya los iba a dejar tranquilos. Si por otra parte, si las vacas se iban por otro camino, pues sabían que iban a seguir fastidiados con las hemorroides y los ratones. Pero como parte de ese querer demostrar ellos de que sí, que estaban arrepentidos, pues hicieron unas ofrendas de oro por las 5 tribus separadas de esa misma tribu, cualquiera que fuera el nombre de ellos, en donde habían 5 ofrendas de oro de ratones a nombre de esas 5 divisiones de esa misma tribu, y 5, y sí, así es como está escrito, y 5 hemorroides de oro. O sea que ellos hicieron unas digamos, esta sortija, que ahora mismo no me quiere salir del dedo, esta sortija es de oro. Ven que tiene su formita, ¿verdad? Pues ellos hicieron esto mismo con la imagen de la hemorroide de uno de ellos. O sea que uno de ellos estaba ahí enseñándoles el roto para que hicieran esta hemorroide, ¿verdad? 5 de ellas. Yo no sé si fue 5 copias de la misma o 5 hombres de las 5 divisiones de esta tribu. Que eran 5 hemorroides distintas. Pero bueno, el punto es que hicieron eso. Y yo me reía a carcajadas cuando yo aprendía sobre esto. Entonces, por otra parte, hay otro momento donde relacionado al arca del pacto, Dios, esto es para los que dicen que Dios es amor y que Él no quiere que la gente muera. No. Dios exterminó literalmente a 50,000 personas porque miraron lo que había adentro del acta del pacto. Bien estilo Indiana Jones and the Temple of Doom, creo que era que se llamaba. La que tenía el arca. Que al final los que miraron al arca se les derritió la cara, pero Indiana Jones sobrevivió porque él mantuvo los ojos cerrados, ¿verdad? Pues 50,000 personas exterminadas. Entonces, para continuar con esta cuestión del Dios amoroso que no quiere que nadie se muera, pues ya cuando Saúl era rey, como parte de estas conquistas que se llevan pasando a través de los distintos libros, pues Saúl tuvo varias conquistas en las cuales él sí exterminó a todo el mundo, mujeres, niños, hombres, lo que fuera, whatever, da igual para los hechos, ¿verdad? No es que yo esté contento con eso, pero bueno, eso es lo que está escrito ahí. Pero uno de estas tribus que Dios le mandó a Saúl a exterminar, pues Saúl no los quiso exterminar. Y ya por eso Dios se molestó. El Dios amoroso, que no quiere que la gente se muera, pues se molestó porque se suponía que Saúl exterminara a esta gente y no los quiso exterminar. Entonces se molestó y desde ahí
Y otras cosas como que, cosas que uno se queda como que por esto también. Esto es algo tan ofensivo. Bueno, que Saúl quiso hacer ofrendas a Dios que le gustan las ofrendas, estas ofrendas de exterminar animales, y estas cuestiones, pues no, como dio ofrendas cuando no se le pidieron, ya también entre una cosa y otra, el punto es que Dios se molestó con Saúl por haber hecho estas cosas tan terribles, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, de ahí en adelante, Saúl perdió el apoyo de Dios, aun cuando, fíjense, que Saúl se mantuvo siendo creyente en el Dios de los antiguos israelitas. Él seguía honrando, a pesar de él saber que él ya no era, digamos que no tendría el toque divino, vamos a ponerlo así. Él aún así se mantuvo siendo fiel creyente en Dios. Eventualmente, pues Samuel ya llega a la vejez y pues fallece. Entonces, bueno, antes de que Samuel falleciera, esto es bien importante porque va con el asunto de David. El asunto es bueno, que Dios le dice, mira, tú vas a buscar a otro que va a reemplazar a Saúl como rey. Y entonces allá se encuentra con un señor que tenía, yo no sé, creo que eran como 8 hijos o algo así. Y el Señor pues le presenta a los 7 que tuvo, porque creo que en adición David era el más joven. Y le presenta a los que, por orden, a los que el Señor pensaba que podían ser mejores reyes que David. David, que por cierto se encontraba en ese momento trabajando ahí con los animales y qué sé yo. Y entonces el punto es que ninguno de esos 7 fue elegido. Y bueno, pues resulta que el último que quedaba era David. Y a pesar de que se supone que a David no se le escogió por cómo él se veía, de igual manera que fue el caso con Saúl, para los hechos, digo, yo no soy de la gente abecedario, pero para los hechos David también era good looking. Se habla de que él era rosita, ahí de piel rosita, y yo no sé qué, ¿verdad? Bueno, el punto es que David fue el elegido. Y nada, el punto es que, como decía ahorita, pues eventualmente Samuel muere por vejez. Entonces, ¿qué sucede? Que David era un buen muchacho, de igual manera que Saúl era un buen muchacho. Saúl empieza a tener como problemas de, qué sé yo, de estrés. Y cuando buscando estar relax, el punto es que se entera de que David tocaba el arpa y él se dio cuenta que el tocar del arpa de David lo relaja. Básicamente lo acoge en su hogar, en su reino, ¿verdad? Para que le toque el arpa y qué sé yo. Entre una cosa y otra, de nuevo, yo cuando cuento estas cosas no las cuento en orden como pasaron, pero cuento las cosas más impactantes. Y que bueno, que todo lo que yo cuente, pues resuma los libros. El punto es que entre una cosa y otra, el asunto es que ahí sucede esta cuestión de David y Goliat. Donde Goliat pues se nos cuenta en esos términos numéricos que honestamente yo no entiendo cómo eso
se compara, para mí en pies, porque yo uso el sistema imperial de pies y pulgadas. Aquellos que usen el sistema métrico, pues metros y centímetros, pues el asunto es que para los hechos, Goliat, y no estoy hablando de Goliat de Gargoyles, ¿verdad? Goliat, pues, era bien grande, era el guerrero más brutal que tenía este grupo, esta otra tribu, porque todos eran tribus, olvídense del nombre, eso no es lo importante. Y bueno, el asunto es que se suponía que ahí iba a haber un enfrentamiento entre esa tribu y la gente de Saúl. Y todo el mundo pues de Saúl estaba como que, diablo, yo no me quiero meter con este tipo porque el tipo era una cosa brutal. Y bueno, pues el asunto es que David dijo, tú sabes qué, I got this, I got this. Y entonces allá se fue con una piedra y nada, el punto es que se la lanzó a Goliat. Por cierto, Goliat se burla de David porque lo ve ahí como que chiquito, específicamente al lado de él. Y bueno, el punto es que David le gana con la piedra, pero no tan solo le gana con la piedra que supuestamente mató a Goliat, sino que para asegurarse de que de verdad estaba muerto, le cortó la cabeza, una cosa asquerosa. Y de ahí en adelante, pues David empezó a tener renombre. No tan solo era el que le tocaba el arpa a Saúl, sino que también llegó a participar en guerras y exterminó el montón de personas, más aún de las que Saúl llegó a exterminar. Y entonces el pueblo empezó a hacer cánticos de que que David ha exterminado a las personas que Saúl, diablo, Y entonces ahí pues Saúl empezó a tomarle odio a David, porque a pesar de él ser el rey, pues a quien estaban aclamando más era a David. Al punto de que Saúl empieza con ese odio que le dio contra David específicamente, pues lo quiere exterminar. Pero entonces, de hecho, hace el intento en varias ocasiones, donde David pues tuvo la suerte de que no fuera exterminado. Y como ya David sabía que eso no era Saúl bromeando con él, y entre David y el hijo, uno de los hijos de Saúl, que era el mejor amigo de David, Jonathan, pues hacen un plan para que David se logre escapar. Y el punto es que David, como era importante para Saúl, pues comía con ellos, ¿verdad? En una de esas noches, pues no estuvo presente. Saúl pensó que era que estaba impuro y pues no podía reunirse con ellos. Pero el punto es que eso se dio varias noches consecutivas y Saúl dijo, espérate, que este tipo sabe que yo lo quiero exterminar. Y bueno, el punto es que a fin de cuentas, pues el plan de Jonathan y David se llevó a cabo, en el que David supo que definitivamente no iba a poder regresar a donde el rey, porque en definitiva lo querían exterminar. Y escapó para nunca más volver a interactuar con el rey. Pero el rey seguía, o sea, Saúl seguía empecinado con quererlo exterminar. Y bueno, llegó a saber de varios lugares donde David se encontraba. David se escondía en lugares difíciles para que lo agarraran. De hecho,
David no se fue solo. Gente se fue con él porque la gente lo aclamaba. Y él se hizo como una especie de mini ejército, creo que eran como 600 personas. Y también se nos cuenta cómo David estuvo exterminando gente, mujeres, hombres, niños, olvídate, porque se vale todo de nuevo, no importa. Y aún así, era elegido. Él podía exterminar al que fuera, no importa, eran inocentes, whatever. Pero el punto es que en dos ocasiones que Saúl supo dónde andaba David, pues David tuvo la oportunidad de exterminar a Saúl. Una fue cuando Saúl se fue a una cueva a hacer sus necesidades. No sé si fue el número 2, posiblemente fue el número 2. Y David se le aproximó sin darse cuenta. Saúl le cortó parte de la manga, qué sé yo. Y le dijo, cuando Saúl salió de la cueva, le dijo, mira, yo te pude haber exterminado, pero no lo quise hacer porque yo sé que tú, a pesar de que actualmente no eres bendecido por Dios, tú fuiste bendecido por Dios. Y ahí Saúl está como que, Dios mío, perdóname, porque literalmente está llorando. Que tú eres mejor que yo y yo sé que tú vas a ser rey eventualmente. Y uno pensaría que ahí se acabaría la disputa entre los dos, ¿verdad? Pero no. En otra ocasión que Saúl sabe dónde andaba David. Y de hecho, la gente de David sabía dónde andaba Saúl. Pues llevan a Saúl, pero llevan a David, la gente de David, a donde Saúl, que su gente estaba dormida. Estaban bien dormidas, al punto que se nos cuenta que estaban dormidas como si fuera una cuestión de que Dios está interactuando para que se mantengan bien dormidos y David extermine a Saúl. Pero David, de nuevo, no lo extermina porque le dice, mira, no. Este tipo, yo sé que él me quiere exterminar, pero él fue elegido por Dios. Y no lo puedo hacer. Y después que se levanta Saúl y eso, desde la distancia, allá está David y le dice, mira, para que tú sepas, yo creo que tenía la lanza de Saúl. Yo te pude haber exterminado de nuevo, pero no lo hice. Y allá Saúl, ay, perdón. No llora esta vez, pero perdón. Y qué sé yo, bueno, el punto es que después de esto, pues pasa que Saúl va a donde una medium para hablar con el espíritu de Samuel. Esto es para aquellos que dicen que los muertos están bien muertos y que no hay manera de hablar con los muertos. Por cierto, no es que yo crea en los mediums y la gente esta. Había un show en los 90 que iba después de Jerry Springer. En el horario de las mujeres que no trabajan, ponen un chorro de show estúpidos. Había uno de un señor obeso con bigote y otro de uno británico, que ellos decían, hay alguien aquí que tenga un familiar de esta descripción con tal nombre. Ahí usualmente eran mujeres en las que levantaban la mano, sí, y entonces allá iban ellos, esos individuos. Esto era un show que pasaban en los 90 por televisión, por cable. Y entonces ellos tenían, supuestamente el medium tenía conversaciones con esta persona que le decía que sí, que era ella la que tenía familiar. Y entonces yo quiero que tú sepas que tu familiar está tranquilo, que no te preocupes más por ella. Y así, bueno, pues algo así. De nuevo, esto es para aquellos que sepan que yo no creo en esto. Esta gente me parecen charlatanes. Pero el punto es que en la Biblia
se habla de esta medium. Y de nuevo, esto es para aquellos que dicen de que no, que si los muertos están muertos y no hay manera de comunicarse con ellos. Pero en la Biblia dice que sí. Que Saúl se fue con esta medium sabiendo que los mediums estaban prohibidos hacer este tipo de trabajo por la cuestión que, por cierto, Dios decía que la gente, los adivinos, los magos, etcétera, etcétera, pues que eran gente mala. Pues por estas razones esto estaba prohibido por el mismo rey Saúl. Pero nada, el punto es que Saúl le dijo, mira, yo sé. I know I said don't do this, but you can go ahead and tell me what Samuel has to tell me, please. Tú sabes. Y entonces el asunto es pues que ella dijo que bueno, pues ya que yo sé que tú quieres tú mismo, el rey, que no querías esto, pues bueno, pues me voy a poner en comunicación con Samuel. Da con Samuel y entonces Samuel empieza a tener conversación con Saúl. Le dijo, yo no puedo hacer nada. Dios dijo que ya tú no eras el elegido. Así que yo, como te había dicho cuando yo estaba vivo, tú estás fastidiado y tu descendencia también está fastidiada. Y Saúl estaba con él, no. Y entonces ese día él no había comido nada. Estaba muy débil. Y digamos que como para tranquilizarlo, lo llegaron a tranquilizar. Lo convencieron también para que comiera. Allá se comieron un cabrito, qué sé yo. Un animal que yo me lo imaginaba y yo decía, diablo, qué rico. Y bueno, el punto es que eso pasó. Después el ejército de Saúl tuvo una guerra con otra de esas tribus. Y allá esa tribu pues definitivamente logró vencer a Saúl. Exterminó a Saúl y a sus hijos. Les cortaron la cabeza. Pues nada, ahí básicamente termina el libro. Y bueno, pues este libro es una cuestión de, digamos, de ¿en qué se resume finalmente este libro? Pues en seguir fielmente a las cosas que Dios quiere. Dios quiere que tú extermines gente, extermínala. No me importa si hay niños, infantes, o sea, bebés, mujeres embarazadas, olvídate de eso. Tú los tienes que exterminar porque Dios te dice que los tienes que hacer. Y si tú no haces estas cosas queriendo ser bueno, ¿verdad? Porque a todas estas yo considero que Saúl no era un hombre malo. Fuera del asunto de esta cuestión de él quererse empeñar en exterminar específicamente a David por el hecho de que el pueblo, su pueblo, empezó a querer más a David que a Saúl. No porque David fuera bueno, sino porque David exterminaba más gente que los que exterminaba Saúl, que sí exterminó mucha gente también. Pues fuera de eso, yo considero que Saúl era un hombre bueno. Pero si usted no sigue a cabalidad todo lo que dice Dios que usted tiene que hacer, a pesar de que eso que Dios quiere que usted haga sea un acto atroz, sepa usted que usted está fastidiado. Por ende, ¿yo creo en todo esto que dice el libro? No. Yo como de igual manera que yo no creo en los mediums. Yo no creo que esto pasó en aquel entonces, como tampoco creo que esto pasa en tiempos modernos. Por ende, ¿qué es este libro? Bueno, pues este libro es eso mismo. Es un libro que está hecho para que un grupo de gente específica, los israelitas, no se desvíen de lo que el libro les dice que hagan. Justo como pretenden hacer
los pentecostales, es eso. No te desvíes de lo que este libro te dice que hagas porque sí, porque los que lo escribieron, eso era lo que ellos querían que sucediera. Que la gente siguieran a cabalidad lo que el libro dice por cuestiones divinas, aparente y alegadamente. Y digo aparente y alegadamente porque a pesar de que yo sí creo en Dios, estas historias no me las estoy creyendo. Se supone que yo me las esté creyendo, pero no me las estoy creyendo. Y yo sí creo en un Dios que creó todo y por ende es un Dios todopoderoso, pero qué casualidad que es un Dios que solamente le aplicó ciertas reglas a un grupo de gente, a las demás civilizaciones que existían en aquel entonces. Olvídate, ellos que hagan lo que les dé la gana, a mí no me importa, tú sabes. Por ende son cosas que de nuevo son ilógicas, y como son ilógicas, pues es obvio que esto es un libro que hombres crearon para otros hombres, sin intervención divina, pero dándole el valor añadido de la divinidad para que estos hombres, a quienes estos hombres que escribieron el libro siguieran este libro, pues le dieron ese valor añadido de la supuesta divinidad. Eso es mi conclusión de esta primera parte del libro de Samuel. Y habiendo dicho eso, si con lo dicho los he hecho pensar, me gustaría que comparta este video. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.